Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 17 iniciaremos el tema de continentes. Primero, para iniciar el tema de continentes debemos reconocer cuáles son los continentes dentro de nuestro planeta y sus características generales para luego ya empezar a trabajar continente por continente. El término continente significa masa conjunta, haciendo referencia a las placas tectónicas y al conjunto de estas que se pueden proyectar en el planisferio. Como nosotros tenemos aquí, vemos que el mar ha comenzado a ingresar en la Tierra, lo que nosotros ya conocíamos como el proceso de la deriva continental, dividiendo los bloques continentales en pequeños continentes. Esos continentes actualmente son 6. Teniendo en la lista Asia, América, África, Europa, Oceanía y la Antártida. Recordemos que ya hemos trabajado la Antártida en el tema de reservas de biodiversidad, donde tomábamos en cuenta la Amazonía y la Antártida. En este caso, la Antártida es un continente, pero que carece de población fija. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos los continentes, solo estudiamos los 5 primeros, tomando los 5 habitados, debido a que en estos 5 continentes vamos a poder encontrar demografía y situación económica. Sin embargo, existen otras posturas que manifiestan que los continentes, según la definición de masas conjuntas, podrían ser desde 4 hasta 7. Algunos toman relación entre Asia y Europa, dándole de nombre Eurasia. Otros unen al concepto de Eurasia a África, generando el nuevo término que es Eurafrasia. Y otros, por el contrario, en vez de unir los términos, terminan dividiendo América en 2 segmentos: América del Norte y América del Sur. Porque encontramos nosotros la placa norteamericana y la placa sudamericana, pero no encontramos una placa continental exacta en Centroamérica, lo que estaría generando una división del continente en 2 partes. Pero formalmente sabemos que son 6 los continentes y 5 los continentes habitados. Estos continentes pueden ir ordenándoseles por tamaño, por población y hasta por ingreso del IDH. En el caso del tamaño, mantenemos el orden que hemos colocado al escribir sus nombres: Asia, América, África, Europa y Oceanía. No estamos tomando la Antártida. En este caso, ese es el orden por tamaños. Si queremos hacer un orden por población absoluta, se mantiene el mismo orden de Asia, Europa y Oceanía, pero estaríamos haciendo un cambio entre América y África. Tenemos como segundo lugar África en sentido de población y en tercer lugar América. Después se mantiene el primer lugar en Asia y el cuarto y quinto en Europa y Oceanía respectivamente. Si nosotros tomamos de base el concepto del índice de desarrollo humano, habrían pequeñas variaciones. Primero, recordar que el índice de desarrollo humano pactado por la ONU involucra que un país debe tener 3 características: un ingreso económico elevado o aceptable para poder hablar de desarrollo, medido por el ingreso per cápita, que es la distribución del PBI de acuerdo a la cantidad de habitantes. En segundo lugar, tendríamos calidad de vida, que se puede medir de diferentes aspectos, pero el elemento común es la esperanza de vida, puesto que si una persona vive más años, se supone que ha vivido mejor. Y como tercer aspecto tenemos la educación, donde la ONU no se basa tanto en la calidad, sino en que todos puedan adquirir el sistema educativo. En este caso serían los años de escolaridad. En base al IDH, tendríamos en primer lugar
al continente europeo, donde casi todos los países tienen un IDH muy alto o alto y solo pocos en medio, encontrando 0 países en el término de bajo. Luego tendríamos Oceanía, que los países tienen un IDH alto o muy alto, a excepción de la zona de Papua Nueva Guinea. Tendríamos luego, en último lugar, África, que si bien ya tiene países desarrollados como continente en forma general, no se encuentra en un IDH alto. Y entre lo que es América y Asia, la mayoría pensaría que Asia tiene mayor IDH que América, pero no es así. Primero está América, donde casi todos sus países son altos, y luego tenemos a Asia, que tiene una dificultad en cuanto al IDH de uno y otro país. Hay una distancia muy marcada entre una zona y otra zona de Asia. Ya hemos reconocido los continentes por su tamaño, por población, por IDH. Podríamos ubicar también los puntos más altos de cada continente y la unión que encontramos nosotros entre continente y continente. Vamos a empezar por la unión. Según nuestro mapa político del mundo, tendríamos por esta zona el continente americano. Bien. Ese sería América. América va a unirse a Asia, que es esta zona de aquí, que también la vamos a encontrar para el otro extremo, por el famoso estrecho de Bering. Luego vamos a encontrar que Asia también se une a otros continentes. Se va a unir a Europa y vamos a colocar los montes Urales. Si bien existen otras fronteras naturales, hoy día solo aprenderemos que están los montes Urales porque la próxima semana que toquemos el continente europeo precisaremos los otros nombres. Vamos a encontrar la unión entre Asia y África por el famoso Canal de Suez. Tenemos también la unión entre Europa y África, que se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Toda la zona final, desde Cabo de Hornos en América hasta la parte final, hasta la zona de Nueva Zelanda en Oceanía, vamos a darle el nombre de Pasaje Drake, que es el límite natural que se va formando hacia llegar a la Antártida. Entonces ya hemos colocado las diversas uniones entre uno y otro bloque, sin olvidar que la frontera entre Oceanía y Asia es la zona de Indochina. Muy bien, entonces ya hemos ubicado las fronteras que tienen los diversos continentes y nos faltaría ubicar los puntos más altos dentro de cada continente. Y los vamos a colocar según lo que hemos puesto en el IDH. Hemos colocado Europa y su punto más alto es el monte Elbrus. Oceanía, el monte Jaya o Puncan Jaya. América, en la Concagua, en la cordillera de los Andes, entre la zona de Chile y Argentina. En Asia, el Everest, en la cordillera Himalaya. Y en África, el Kilimanjaro. Sin olvidar que en algún momento ya habíamos trabajado el punto más alto de la Antártida, que era el macizo o monte Vinson. Muy bien, entonces aquí estaríamos terminando la parte introductoria sobre los continentes y pasaríamos a hablar de cada continente. Nosotros solo vamos a trabajar América y Asia el día de hoy, pero sí es importante mencionar cuáles son los temas que nos suelen preguntar más sobre los continentes debido a que es un tema muy amplio. Dentro de lo que es relieve, siempre es importante reconocer el relieve de América, porque a diferencia de los otros relieves, nosotros solo llegamos a memorizar algunos términos. Sin embargo, en América debemos conocer la relación que existe entre todos los términos de relieve, puesto que es el continente donde nosotros vivimos. Ríos, especialmente de 3 continentes,
de América por ser nuestro continente, de Asia y de Europa. Eso no quita que tengamos que aprender también los ríos de África y Oceanía, pero son menos los ríos reconocidos e importantes. 3. Las regiones, es decir, las subdivisiones que tienen los continentes en América, que sí es conocido, que es América del Norte, Centro y Sur, Asia, que vamos a aprender hoy día, y Oceanía, que aprenderemos la próxima clase. Dos datos importantes que nos van a preguntar siempre sobre todo continente: demografía o población y recursos naturales o economía. Entonces, esto sería lo más importante a trabajar dentro del concepto de continentes. De todas maneras, haremos una revisión sobre cada continente. Empezaremos con América. El continente americano puede ser dividido de dos maneras: en función política de relieve y en sentido cultural. Políticamente, dividimos América en tres zonas: América del Norte, América del Centro y Antillas y América del Sur. Y de forma cultural, América anglosajona, que serían los que hablan inglés y francés, y América Latina, que casi siempre son los que hablan español o portugués. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros es el relieve. Y para hacerlo de forma sencilla, vamos a detallar el relieve de zona por zona. Empezaríamos por América del Norte. América del Norte está conformado por Estados Unidos, Canadá y México. Y estos tres países presentan un conjunto de tres cordilleras importantes. Nosotros vamos a trabajar en relieve todo lo que es lo más importante. No significa que existan, por ejemplo, más mesetas o más penínsulas. La primera sería las montañas rocosas. Luego tendríamos montes Apalaches. Y luego Sierra Madre. Y en su nombre completo sería Sierra Madre Occidental. Las dos primeras se ubican en el oeste, occidente o poniente, como ya habíamos aprendido en nuestra primera semana de clase de geografía. Montes Apalaches en el levante, este u oriente. Montañas rocosas tienen más territorio en Estados Unidos y en Canadá. Montes Apalaches de igual manera. Mientras que Sierra Madre Occidental tiene más preponderancia en México. Eso no quita que las tres tengan una parte de territorio en cada uno de los países. En montañas rocosas, el punto más elevado es el monte Elbert, con término en inglés, al igual que en Montes Apalaches, el Mitchell. Mientras que en Sierra Madre Occidental, como punto más elevado tenemos Cerro Gordo, que es su término en español debido a que el punto más elevado lo tiene México. Ahora sí, en función a estas montañas vamos a ir desglosando otros términos. Por ejemplo, las montañas rocosas son conocidas también como rocallosas. Las montañas rocosas o rocallosas tienen como término importante Colorado. Y por otro lado, los montes Apalaches van a tener como término importante Mississippi. Ambos serían ríos.
Pero en el caso de Colorado, este nombre también se va a utilizar para otros términos. Por ejemplo, desierto, desierto del Colorado, Gran Cañón del Colorado, meseta del Colorado, y hasta tenemos el estado del Colorado. El río Colorado es un río exorreico, al igual que el Mississippi. Es decir, terminan en el mar. Para ser exactos, en un golfo. El río Colorado, ya saben que es un golfo, es el lugar donde el mar ingresa rompiendo el relieve y por otro lado generando penínsulas. El golfo donde termina el Colorado inicia con su mismo nombre, mejor dicho, con la misma letra con que inicia el nombre. Colorado empieza con C y el golfo empieza con C, que sería en este caso el Golfo de California. Y lo mismo va a pasar con Mississippi. Mississippi empieza con M y de igual manera el golfo donde termina el Mississippi empieza con M, que es el Golfo de México. El Golfo de California va a formar una península. Una península que tiene su mismo nombre, Península de California. Y el Golfo de México va a formar una península que no tiene su mismo nombre, Península de Yucatán. Muy bien. En el caso del río Colorado, va a tener relación con el Gran Cañón, que en un momento hablamos de él, que era el lugar turístico donde habían colocado un puente transparente para poder pasar de un extremo a otro. Por lo mismo que pasa por las montañas de la zona rocosa, va a formar una meseta agrícola, es la relación con el río, y por una zona opuesta de mayor insolación vamos a encontrar el desierto. Pero en el desierto del Colorado existe una zona que recibe más insolación que casi todo el desierto. Y esta zona pequeña se conoce como el desierto de Sonora, que es un fragmento del desierto del Colorado, pero que tiene su propio nombre. Además, toda esta zona llana que vamos a encontrar nosotros por la zona del Colorado va a formar una llanura que se conoce como la llanura norteamericana, que va a tener dos mesetas de elevación. Una meseta ya la conocimos, que es la meseta del Colorado, y la otra meseta es la meseta de Anahuac. Vamos a colocarla aquí abajito, meseta de Anahuac, que nace de la llanura norteamericana. Y esta meseta de Anahuac, a diferencia que la meseta del Colorado, no se encuentra en la zona de Estados Unidos, sino en la zona de México. Por eso también lo conocen como Valle de México. Y es la cuna de la cultura azteca. Entonces hemos dado una relación general del relieve de Norteamérica, relacionando términos que vamos a encontrar en nuestra separata, pero que los tienen de manera aislada. Por ejemplo, nuestra separata inicia con el concepto de relieve de mesetas y llanuras, donde en el norte mencionan la gran llanura norteamericana, que ya lo hemos mencionado nosotros, las mesetas del Colorado y la meseta de Anahuac en la zona de México. Luego tenemos también para el norte macizos, escudos y cordilleras, y tenemos las montañas rocosas, la Sierra Madre Occidental y los montes Apalaches, como también ya hemos mencionado. Continuamos nuestra separata y vamos a encontrar desiertos. Hemos hablado del desierto del Colorado y del Sonora, que tienen relación, y Arizona no la hemos mencionado, pero no deja de ser importante para Estados Unidos. Penínsulas, hemos hablado de la península de California, donde se va a formar también el Golfo de California y la península de Yucatán. Por otro lado, no dejamos de mencionar la península de Alaska, que es el extremo norte de Canadá, que le pertenece a Estados Unidos, donde encontramos obviamente minerales, especialmente petróleo. Y tenemos otra península, que
que es la península de Florida, que es la que permite la unión entre Norteamérica hacia las islas de las Antillas, que después ya las vamos a conocer. Y hemos hablado también de los ríos, como son el Mississippi y el río Colorado. Solo nos faltaría hablar del río San Lorenzo, que lo encontramos en la zona de Canadá. Y en lago tendríamos el lago Superior, que es el segundo más grande del mundo. El primero es el Mar Caspio. Y en una clase explicamos que el Mar Caspio es un lago porque es un mar cerrado o mediterráneo. Y los mares cerrados pueden conocerse también como lagos. En este caso, sus nombres, el término mar, aparece con mayúscula. Y este lago Superior también se encuentra en Canadá. No olvidar que al lado este de Canadá encontramos una enorme isla, que es la isla de Groenlandia, que casi siempre en todo planisferio aparece de color blanco. La isla de Groenlandia es la isla más grande del mundo, que le pertenece a Dinamarca, pero no deja de estar en territorio americano. Es decir, nosotros estudiamos no la parte política, sino más que todo la parte geográfica. Y hemos terminado con la zona de Norteamérica. Pasaríamos ahora a América del Centro. Muy bien. ¿Por qué se separa América del Centro y las Antillas? Porque América del Centro hace alusión a los países que están unidos cerca al Istmo de Panamá, mientras que las Antillas hacen alusión al conjunto de islas que rodean América del Centro. Tendríamos que reconocer cuáles son los países que se relacionan con las Antillas y cuáles son los países que encontramos nosotros en la zona de América del Centro. En América del Centro tendríamos 7 países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y las Antillas las dividimos nosotros en Antillas mayores y Antillas menores. Casi siempre nos van a preguntar por las Antillas mayores. Dentro de las mayores tenemos Cuba, la Española, que va a incluir Haití y República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, que le pertenece a Estados Unidos económicamente, por eso nosotros le decíamos libre asociado. Y ya todas las otras islas que encontramos o nos mencionan en Centroamérica estarían en la zona de Antillas menores o islas menores. Y es una forma más fácil ya de poderlas reconocer porque es la parte más complicada. En el tema del relieve es muy sencillo. Vamos a encontrar nosotros en toda la zona de los 7 países de América del Centro una cordillera conocida como Cordillera Central o Centroamericana, que tiene su punto más elevado en la zona de comienzo, que es Guatemala, porque es el final de la parte mexicana. Ahí entrarían a tallar el pico más elevado, que es el Tajumulco. Pero también es importante reconocer la zona de Nicaragua, que contiene la zona de los volcanes, la zona volcánica. Esta zona volcánica está dentro de la cordillera central, pero no deja de tener su nombre importante fuera del concepto general de centroamericano. Muy bien, entonces ya hemos podido reconocer el relieve de América del Centro y las Antillas. Y ahora nos faltaría reconocer
el relieve de América del Sur. Se supone que nosotros, al vivir en América del Sur, deberíamos conocer nuestro relieve, pero en la vida real casi siempre solo pensamos de forma general en Amazonía y en los Andes, pero no hemos detallado los conceptos. Y hoy día los vamos a aprender. Recuerden que uno de los temas que puse como importantes era el relieve americano. Lo primero que vamos a hacer es reconocer los macizos, escudos y cordilleras, al igual que hicimos en Norteamérica. Tendríamos entonces el corazón de la cordillera de los Andes, y esta cordillera de los Andes la vamos a encontrar con dos características. Se encuentra en la zona occidental, cerca al Pacífico, e incluye los países sureños de América del Sur, especialmente destacando los 4 países del altiplano, que son Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Luego tendríamos también la zona de la Amazonía, que no es un sistema de cordilleras, pero encontramos dentro de ella varios sistemas de macizos, escudos y cordilleras. En este caso, la zona de la Amazonía está pegada a la zona oriental e involucra los países norteños de América del Sur, que son en total 8 países, que van a tomar 2 países de la cordillera de los Andes, como son Perú y Bolivia, porque recuerden que nosotros tenemos Amazonía. Hasta allí ya todos estamos entendiendo, lo hemos visto antes, solo estamos recordando un poco para poder comenzar a desglosar los diversos macizos, escudos y cordilleras. Viene el sistema brasileño o macizo brasileño, que es una penillanura, es decir, tiene una elevación no tan alta, y vamos a encontrar allí las sierras de Mantiqueira y Domar y la meseta del Mato Grosso. Vamos a colocarla dentro del sistema amazónico y vamos a colocar aquí escudo brasileño. Vamos a encontrar dentro del escudo brasileño sierras más bajas que la de la cordillera de los Andes, que es Mantiqueira y Domar, y vamos a empezar a detallar las mesetas, como es la meseta del Mato Grosso. Reconocemos el término porque está en portugués. Y no es una meseta cualquiera, es una meseta que tiene la dicha de tener pequeños bosques enanos en su interior, cosa no usual para una meseta andina. Luego vamos a encontrar también por allí los sistemas de Parima y Pacaraima, donde vamos a mencionar 2 aspectos importantes, la zona de Colombia y Venezuela. Colombia contiene dentro de su territorio la parte baja de la Amazonía, que se le conoce como llanura amazónica. Y esta llanura podría extenderse hacia Venezuela, uniéndose con la zona del valle o llanura del Orinoco, que también se le conoce de esa manera, simplemente como zona del Orinoco. Pero en el camino de Colombia a Venezuela y de Venezuela para la parte de Brasil, encontramos el famoso sistema de Parima, que no solamente impidió la continuación de la llanura, sino que Orinoco, que es un río entre Colombia y Venezuela, no pudo ingresar al sistema que pertenece al río Amazonas, quien le da nombre a la Amazonía. Por lo tanto, encontramos un río aislado y un sistema aislado que es la zona del Orinoco, el cual tampoco pudo ingresar por el extremo este a Guyana, porque vamos a encontrar en esta zona
el escudo de Guyana o escudo guyanés, que tampoco nos va a permitir el ingreso del Orinoco para esta zona este. Y así hemos reconocido una nueva zona de cultivo, una llanura que también tiene una extensión en el Orinoco y un nuevo escudo que es el escudo guyanés. Continuando, vamos a encontrar en la parte de Argentina y Chile los puntos más elevados, que son la zona del Aconcagua. Pero no solamente vamos a encontrar el pico más elevado, sino el volcán más elevado, que es Ojos del Salado o Tupungato. En la terminación de la cordillera de los Andes para Argentina, vamos a encontrar un escudo, que es el escudo La Plata, cerca a la zona del río La Plata. Río que muchos no le dan el nombre de río en sí, porque es un estuario, es decir, el final de un conjunto de aguas, tan ancho que parece un mar, y algunos en Argentina lo conocen como el Mar La Plata. Es el estuario más ancho. Por esta zona del escudo de La Plata se va a formar una llanura en elevación que se conoce como la Patagonia. Y en parte o fragmento de la Patagonia encontramos nosotros una zona agrícola que no es muy fértil y es preferida para el concepto de la ganadería vacuna. Por eso encontramos nosotros el consumo de carne muy amplio en Argentina. Esta zona, al igual que en el Perú, la conocemos como pampas, pero en el caso de ellos se vuelve un nombre propio, que es las pampas de Argentina. Y así, si nosotros revisamos nuestra separata, ya hemos mencionado las mesetas de Patagonia, Mato Grosso. No olvidar que en la parte del Perú tenemos la meseta más elevada del mundo, que es la meseta del Collao. Hemos mencionado la llanura amazónica, las pampas y las pampas del Orinoco, Valle del Orinoco, la cordillera de los Andes, el sistema brasileño, el sistema de Parima y Pacaraima, y el escudo guyanés y el escudo La Plata, uno para el norte y uno para el sur de la misma zona de América del Sur. Si mencionamos desiertos, tenemos un desierto más caluroso que otro. En el caso de Perú vamos a encontrar el desierto de Sechura, y en la zona de Chile encontramos un desierto más frío, que es el de Atacama. Y en el caso de las islas mencionaríamos Galápagos en Ecuador, Tierra de Fuego en Chile, las Malvinas en Argentina, que tienen posesión de Inglaterra, pero no deja de estar en función de geografía en Argentina, y San Lorenzo en el Perú. Encontramos también otras islas como Margarita para la parte de Venezuela, o Fernando de Noronha o Ilha Grande para Brasil, pero estas cuatro son las más importantes para lo que vendría a ser la zona de América del Sur. Y en la terminación del Cabo de Hornos encontramos el estrecho, así como para el norte tenemos el estrecho de Bering, para el sur tenemos el estrecho de Magallanes. También hemos hablado de hidrografía, el río Amazonas, lo hemos mencionado para formar la Amazonía. Hemos hablado del río Orinoco, hemos mencionado el río La Plata, y nos faltaría solo mencionar que en la zona de la extensión de Argentina, que de Argentina salió Uruguay y de Uruguay nació Paraguay, y con la frontera de Brasil, estos cuatro países van a tener un acuífero, que es el acuífero Guaraní, que es el uso y explotación de agua subterránea más grande del planeta. Muy bien, ya hemos continuado la parte de relieve. Dijimos que una parte importante para nosotros era relieve americano, pero mencionamos que tenemos que aprender tanto la demografía como la economía de todos los continentes. Y pasamos a analizar entonces demografía y economía o recursos. ¿De quién? De América. Las cifras son fáciles de recordar porque son similares a las que nosotros mencionamos en el Perú. Por ejemplo, la densidad del Perú
estaba en 24 habitantes por kilómetro cuadrado y es la misma en América de 24,4 habitantes por kilómetro cuadrado. La esperanza de vida del Perú llegaba en promedio a 75 años, que es la misma en América. Sabemos que existen lugares con mayor densidad, por ejemplo, América del Centro tiene 89 habitantes por kilómetro cuadrado y tenemos zonas de mayor esperanza de vida como Norteamérica que llega a 80, similar a la de Europa. Pero en sentido general este es el promedio de todo el continente americano. La tasa de crecimiento natural, recuerden que solo es la resta entre nacimientos y muertes, es de 1,3, que no incluye las tasas de migración. Y la mortalidad no es tan elevada en América, que es 6 de cada 1000 habitantes. Y la natalidad tampoco es tan elevada, que es entre 14 a 18, vamos a poner un 15 de cada 1000 habitantes en promedio de las 3 zonas que tiene América. Y el número de hijos también es menor, estamos hablando de lo normal de 1,9 y de 2,2 en América Latina y en la zona central. Es un promedio entonces de 2 hijos en América. Recordar que antes se creía que América del Centro era una zona rural y ahora todo en América es urbano. Este todo es un porcentaje de hasta 80%, teniendo 20% de zona rural en América todavía, que es para la parte más que todo de ganadería y agricultura. Si mencionamos nosotros el IDH, siempre es importante detallar los países que tienen más crecimiento y menos crecimiento. Recordemos que la mayoría de países en América tienen crecimiento alto, como es en el caso del Perú. Pero existen algunos que han podido elevar su promedio muy alto, casi en un régimen perfecto de 10, que son Canadá y Estados Unidos, que obviamente es notoria su calidad en educación, tanto en el sistema que reciben, en la infraestructura, en el conocimiento de los deportes, y además de los bonos sociales, logrando una buena esperanza de vida, como son las tasas por salud, en las tasas de nacimiento, las tasas de alimentación, el apoyo para lo que es el seguro de desempleo, entre otros aspectos. Y también encontramos, no llegando a la cifra de 9, pero cerca a ella, Chile, Argentina y Uruguay. Y como nosotros sabemos, esto es gracias al nivel de educación y a los sistemas que han ido adquiriendo de otros países, especialmente Chile, que es un modelo tomado de Europa, donde nosotros vemos la amplitud de los salones, el sistema desde pequeñitos de poderlos ya encaminar a cuál sería su carrera más adelante, y además el bono de pagos del Estado, que vendría a ser en este caso para el estudio en universidades particulares o estatales, logrando la retribución social. Es un préstamo que el Estado le realiza a los alumnos, especialmente para universidades particulares, que tienen que retribuirlo en los 2 años posteriores a su carrera, sin viajar de Chile o regresando de algún viaje por 2 años a trabajar allí, y además brindándole el conocimiento al país de lo que han recibido durante su tiempo de formación. Si hablamos nosotros del índice bajo, el país que está dentro de la lista encabezando este problema es Haití, que hemos encontrado nosotros los problemas económicos, los problemas sociales como delincuencia y los problemas políticos. Además que sumamos también los problemas naturales, porque Haití ha sido atacado por terremotos y maremotos en los últimos años. Para encontrar nosotros el índice de desarrollo humano, no solamente nos basamos en la educación o en la esperanza de vida, sino también en el crecimiento del PBI o ingreso per cápita. Y esto se da gracias a los recursos que posee un país. Vamos a diferenciar entonces las zonas de América del Norte, América del Centro y América del Sur, detallando cuál es el recurso que les ha generado más ingreso. En América del Norte nosotros encontramos las grandes industrias, que si bien ellos no tienen tanta materia prima,
suelen adquirirla o comprarla para poder desarrollar una gran industria. La industria automotriz, textil, la industria farmacéutica son las que generan bastante dinero, pero también la industria del cine. La agricultura es una agricultura de cereales. Vamos a poner similar a la costa norte del Perú para que a ustedes se les haga más sencillo recordar que crece allí soya, trigo, avena, maíz y en algunos lugares arroz. Y en el caso de la minería, destacan el hierro y petróleo. Petróleo en las zonas de Alaska y en las zonas congeladas de Canadá. Centroamérica vive de la agricultura migratoria o estacional, similar, para que también puedan reconocerlo, a la selva alta. Pero esto no les genera mucho ingreso. El ingreso verdadero lo han descubierto a través del turismo, logrando así que casi Centroamérica, que era un 20% urbano, pase a un 70 hasta 80% de urbanidad para poder acentuar mejor el turismo. Y América del Sur vive de la minería metálica de los ejes de la cordillera de los Andes, como es Chile y Perú, hidrocarburos Perú y Bolivia, y petróleo Venezuela y Brasil, destacando Brasil en la venta de hierro, que si bien toda la zona de Norteamérica tiene hierro, el país que tiene más hierro es o se encuentra en América del Sur. No olvidemos que América del Sur destaca en agricultura y ganadería. De allí se da el abastecimiento a la zona norte y centro de América. Muy bien, ya hemos terminado el continente americano y ahora iniciaríamos por otro continente, Asia. La mayoría piensa que el continente asiático es el continente que tiene más ingreso y desarrollo, similar al europeo. El problema está en que siempre que nosotros pensamos en Asia, recordamos a los orientales, es decir, a las personas que tienen una tez clara y obviamente los ojos rasgados. Casi siempre, popularmente, todos les llaman chinos, haciendo alusión no a las personas que viven en China, sino a todos los países orientales. ¿Cuál es el problema? Que nosotros olvidamos la otra zona, la otra realidad de Asia, que es Medio Oriente. Países que tienen conflictos armados, terrorismo y que no permiten que el IDH de Asia sea homogéneo. Por lo tanto, nosotros estaríamos estudiando un continente mixto, tanto en culturas, en rasgos físicos, como en situación política y económica. Asia tiene 4 problemas muy marcados desde el surgimiento de dicho continente. El primero es ser la cuna de religiones monoteístas. El problema no es la religión, el problema es que las 3 religiones monoteístas que nacen en Asia, como es el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen como cuna de su religión el mismo lugar, que es Tierra Santa, lo que ocasiona conflictos no solamente políticos y religiosos, sino también territoriales. Luego está la división de países. Recordemos que Asia fue dividido por Europa cuando ellos le prometieron a los países asiáticos formar el Gran Imperio Árabe. Pero estos países se formaron a intereses de los países europeos, uniendo dentro de un mismo país casi todas las religiones monoteístas que ya hemos indicado tienen conflictos entre ellos. Segundo está el surgimiento del terrorismo en la zona de Medio Oriente a causa de los problemas que ellos atraviesan. Y cuarto es la falta de apoyo frente a los problemas o que ellos también se niegan a recibir ciertos apoyos de otros países. Y esto ocasiona entonces que Asia tenga diversas realidades. Dentro de los temas que nosotros dijimos que tendríamos que aprender, colocamos el tema de las regiones de América que ya estudiamos, regiones de Oceanía que estudiaremos la próxima semana y regiones de Asia. Y esa es la parte más importante para nosotros poder entender la diversidad del continente asiático. Entonces, vamos a tener en primer lugar la región septentrional. Puedes decirle también región norte, región boreal, Siberia o región siberiana.
que hace alusión, si nosotros vemos el planisferio de la parte de Asia, vamos a encontrar un gran país adelante que es Rusia, que es el país más grande, que todo su territorio está en Asia, pero la capital está en Europa, por lo tanto se mantiene como país políticamente europeo, pero territorialmente asiático, euroasiático. Además, físicamente hablando, le dicen la zona europea, por las características físicas de sus habitantes. 2. Región suroccidental. Puedes decirle Medio Oriente, países en conflicto armado, o le puedes decir también la zona blanca, en alusión al color de piel, como mal llamados los tienen algunas veces. 3. Región central. Le llaman también la Unión Comercial. Físicamente son conocidos como los de piel amarilla, pero a diferencia de los chinos de ojos grandes. En la región suroccidental vamos a destacar algunos nombres como es Israel, Irán, Irak, la zona de Siria, y en la región central Nepal y Mongolia. Luego vienen las tres últimas que se conocen como la región monzónica, porque obviamente son afectados por los monzones estacionales. En esta región monzónica vamos a encontrar una subdivisión, la región meridional, la región del sureste y la región oriental. Después decir meridional o sur, la región negra u oscura, por las características físicas, pero que en realidad hace alusión a la tonalidad de piel oscura de los indios, que obviamente no es negra, pero suelen llamarles así. Aquí está India, Pakistán, Bangladesh, la zona del sureste, también le llaman la zona suroriental, le dicen los de piel amarilla, que son de ojos rasgados, le dicen los tigres en educación, o también los conocen como países emergentes. Ya está la zona oriental, que casi todos lo conocemos, o zona este, zona de los de piel amarilla, y también le dicen tigres asiáticos o dragones asiáticos. Aquí tenemos todos los que han mejorado por su educación, como son Tailandia, Singapur, Filipinas, Indonesia, que compiten con la zona nórdica de Europa, como es Noruega, Finlandia, Suecia. Ellos han mejorado en función de las aulas, trabajan en aulas más amplias, con mesas de trabajo, con menos alumnos, con más profesores en el aula, erradicando algunos cursos como matemática, comunicación, no la enseñanza del tema, sino la forma como se enseña tradicional sentados en carpeta, o la enseñanza tradicional, quitando exámenes, y ellos han mejorado de esa manera. El problema nada más es que no han podido superar la tasa de suicidios en el lugar. Y la zona oriental son los clásicos países tecnológicos, Japón, China y Corea. Estos tres países en educación tienen una educación de calidad pero tradicional. Japón, que innova con tener solamente un examen que define tu vida, lamentablemente este examen ha ocasionado la alta tasa de suicidios en el país insular. Bien, entonces ya hemos reconocido las regiones y estas regiones a su vez se van a relacionar con las regiones en función de recursos. La región septentrional, su recurso principal es el recurso forestal, porque se encuentra en la zona de los biomas templados, como bosque templado y taiga.
Además, la presencia del carbón y el petróleo, siendo el carbón lo que más poseen, puesto que el petróleo muchas veces suelen comprar. También tenemos ganadería vacuna. En suroccidental, su recurso principal es el petróleo. Y en la zona central vamos a encontrar el comercio del petróleo. Ellos no tienen mucho petróleo, pero como la mayoría no conversa con la región suroccidental por los problemas armados, ellos suelen comprarle a la región suroccidental y venderle a los otros países, por eso le llaman la zona comercial. Luego encontramos en la región monzónica, que es la parte ganadera y agrícola. Los demás tienen lo que vendría a ser el número 1, 2 y 3, lo que es la ganadería y agricultura de subsistencia, pero no para venta, como si lo tiene la zona meridional, sureste y oriental. Siendo una de estas basada en la ganadería vacuna. Por ejemplo, India no puede consumir las vacas porque son sagradas, pero sí puede tomar leche de ellas y sus derivados. Tienen también la producción de arroz y té y el consumo de lo que es el pescado, por estar cerca al Pacífico, y la tala de recursos como el bambú. Muy bien, luego de haber hablado ya de lo que vendría a ser las regiones y sus recursos, pasaremos rápidamente a detallar las formas de relieve, no tan preciso como en América, porque aquí solamente nos van a preguntar ciertos nombres. Muy bien, empezamos con relieve en Asia y vamos a escribir de nuestra separata lo más importante. En penínsulas, en la zona del Índico, vamos a destacar la península arábiga. Y en la zona del Pacífico vamos a destacar Corea. En islas destacaríamos Japón y la isla de Borneo, que es la más grande de dicho continente, que se encuentra dentro de Indonesia. En cordilleras, allí sí tenemos que mencionar las dos que son las más elevadas del mundo: Himalayas con el Everest y el Karakorum con el Goodwin Austen. En mesetas vamos a destacar la meseta siberiana, al igual que en llanuras destacaremos la Siberia y la llanura china para lo que vendría a ser la producción de arroz y té. Y en desiertos, al igual que en América teníamos un desierto más caliente y un desierto más frío, aquí también vamos a encontrar eso. La diferencia es que aquí tenemos los desiertos más fríos del planeta, como es el Gobi, y uno de los más calientes, como es el desierto árabe. La diferencia de temperatura radica en su ubicación. Se supone que los desiertos, según biomas, deberían estar ubicados en 30 grados de latitud, pero el desierto de Gobi se encuentra a partir de 40 grados de latitud. Otra cosa que mencionamos nosotros y no podríamos olvidar eran los ríos, la hidrografía. Dentro de hidrografía vamos a recordar los ríos más importantes. En el Ártico estaríamos recordando el Yenisei. En el Pacífico, los más largos, el azul es el más largo y el amarillo, con su nombre correcto, que es el Yangtze-Kiang y el Huanghe. Y en el caso del Índico, el Ganges, que es el más utilizado para agua potable y recursos en la zona de India, pero que en realidad el río con más recursos es el Brahmaputra, pero como es un río religioso, al igual que el tema de las vacas, no se puede utilizar, pero los recursos del Brahmaputra terminan en el río Ganges. Otro dato importante, dijimos que en todo continente deberíamos saber lo que era población o demografía y recursos. Recursos ya no mencionamos y nos falta solamente hablar un poco de la población. Uno de los problemas que tiene Asia es la densidad. Sus países son muy poblados o densos. Está Singapur, está el tema de China, que han prohibido la tenencia de más de 2 niños y no tendríamos que pagar impuestos al Estado. India, con la sobrepoblación de personas también, de vacas y de ovejas.
y Mongolia. Luego en las tasas tenemos un problema. Las tasas casi siempre son tasas negativas. Vamos a encontrar una esperanza de vida de 67.3 años, que es una de las más bajas del planeta, al igual que en África. Tenemos una mortalidad elevada de 7 por cada 1000 habitantes, casi siempre por una mortalidad infantil, que puede ser por el tema de los suicidios, por la parte educativa o por las guerras, porque recuerden que el mercado más grande de Asia es un mercado de armas. Y tenemos el alto número de nacimientos, que es de 20 de cada 1000 habitantes, que es en función del número de hijos que se tiene, que es un promedio de 2.3 hijos, pero en algunas zonas llegan a 4 a 5, dependiendo la zona rural o también la ubicación dentro del Medio Oriente. A diferencia de otros continentes, la población rural es la que manda más en el continente. Actualmente estamos hablando de un 50% rural y urbano. Antes era más todavía el número rural, pero de todas maneras sigue siendo un número bajo a comparación, por ejemplo, de América o de Europa o de Oceanía. Tenemos nosotros en el tema del IDH, países con un IDH muy alto. Casi siempre son los países monzónicos, excluyendo lo que vendría a ser la zona meridional. Y en bajo, casi siempre hacemos referencia a la zona suroccidental, que son los países en conflicto armado. Luego de haber trabajado los continentes de América y Asia, vamos a responder algunas preguntas en relación a lo informado sobre estos continentes. La primera pregunta hace relación al continente americano en función de lo que es la geografía política, es decir, la ubicación de los países, pero la administración y sistema que tienen esos países también. En función de ello vamos a identificar los enunciados correctos. Primer enunciado: el único estado libre asociado se localiza en las Antillas Mayores. El único estado libre asociado es Puerto Rico, que le pertenece económicamente a Estados Unidos. Su ubicación es en las Antillas, porque no se encuentra específicamente en América Central, y para ser exactos es uno de los más importantes dentro de lo que es las Antillas Mayores. Verdadero. La región con menos estados independientes es Norteamérica. Los países en Norteamérica son 3 países, a diferencia de los que se encuentran en Centroamérica y en América del Sur, que son un total en general de 35. Pero no tomar ese enunciado como el concepto de que en Norteamérica hay países dependientes, sino están hablando solamente del número de países. Surinam es un territorio dependiente del Reino de Países Bajos. Países Bajos, que es Holanda, tenía como dependencia Surinam y Guyana, que antes era la Guyana holandesa, la otra es francesa. Estos dos lograron independizarse y por lo tanto ahora no le pertenecen a Países Bajos. Asunción es la capital de un país centroamericano. Asunción es la capital de Paraguay. Por lo tanto, Paraguay sabemos que se encuentra en América del Sur y no en un lugar de Centroamérica. Las capitales las repasaremos un poco al final la próxima semana, recordando varias capitales de diferentes países del mundo. Tenemos entonces la letra C. 2. La zona occidental, puede ser occidental, le puede decir también oeste o poniente, del continente americano, presenta sistemas orográficos generados a partir de la subducción de las placas tectónicas. De los relieves resultantes del referido proceso geológico podemos mencionar. Como sabemos, el Mato Grosso se encuentra en Brasil y Brasil está para la zona de este. No. El sistema de Parimas está entre Venezuela y Colombia, que también están ubicados para el este. Y justo es frontera con Brasil. El macizo de las Guyanas, Guyana también está para la zona del este. Apalaches y rocosas en Norteamérica, Apalaches está para la zona del este y montañas rocosas para el oeste, al igual que Sierra Madre Occidental. Por eso nos quedamos con la letra D. A partir del siguiente mapa del continente asiático, relacione correctamente la península con el país correspondiente. Si no hemos mencionado exactamente qué países están en cada península o no recordamos las penínsulas y su ubicación, lo importante es reconocer
la zona donde estarían estas penínsulas, marcando los números que nos mencionan. Nos mencionan el 14, mencionan también el 4, mencionan 33 y 25. Entonces, tenemos Indochina, Arábiga, Indostán y Corea. Arábiga, obviamente, hace relación a Arabia o los lugares árabes que están ubicados en la zona suroccidental, que era zona de conflicto. Por ubicación sabemos entonces que es 14. Luego Indostán, Indo, de India. Y recordamos que la India es un país monzónico ubicado en la zona meridional o sur, que sería entonces 25. Luego tendríamos Corea e Indochina. Indochina hace relación a la cercanía obviamente con China, e Indo era la relación con la parte de Indonesia, que era el sur. Pero si no recordamos estos conceptos, vamos para lo más sencillo, que es Corea, que está ubicada en la zona del este, zona oriental. Y si nos ubicamos, 4 estaría en la zona oriental, sería entonces número 4. Por lo tanto, que ya lo habíamos reconocido, pero es mucho más sencillo de esta manera, tendríamos aquí por este lado la zona de Indochina, teniendo entonces como relación o respuesta la letra B. 4 y última pregunta. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados sobre los recursos de Asia. Recuerden que yo les dije que los recursos y economía, tanto como demografía, son aspectos importantes de cada continente. Siberia puede ser la zona septentrional o rusa. ¿Destaca por arroz y té? No, porque esto era de China. La región del Medio Oriente, que eran los países en conflicto suroccidental, posee hierro. Lo que más poseen es petróleo. En países de la región central se practica la agricultura de subsistencia. Casi todos tenían subsistencia menos la zona monzónica. Esto es verdadero. Suroccidental o Medio Oriente posee petróleo. También es verdadero. Sería entonces la letra B. Bueno, jóvenes, hemos concluido los 2 primeros continentes y nos vemos la próxima semana para continuar con África, Europa y Oceanía.